El Señor Jesucristo les bendiga, mis queridos amigos hermanos, con ustedes de nuevo su amigo, su hermano Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a tener esta conferencia que hemos titulado Si Jesús es el Padre, ¿por qué dijo en Juan 5:19 que Él hace lo que ve hacer al Padre? Pastor Mendizábal le da cátedra a los trinitarios con estos textos. No te olvides, por favor, mis hermanos, no se olviden, por favor, darle me gusta a las conferencias, denle me gusta, ayúdenme a compartir. Déjeme su buen comentario allí, por favor. Si estás viéndonos a través de nuestro canal en YouTube, por favor, dale suscribirte al canal, clica la campanita y donde dice todas las notificaciones para que te lleguen todas estas conferencias. Si nos ves a través de nuestro canal o nuestra página de Facebook, Guerrero Bíblico Pentecostal por el Mundo, dale seguir a la página, le das un buen me gusta y comparte las conferencias. Apóyalos, mi hermano. Este canal es para la gloria del único y verdadero Dios, el Señor Jesucristo, y por eso traemos estas conferencias. Vamos a escuchar a nuestro pastor amigo Jorge Mendizábal diciéndonos, aclarándonos por qué si Jesús es el Padre, por qué dijo que Él ve hacer todo lo que Él hace, todo lo que ve hacer del Padre. Vamos allá, escuchemos por favor. Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. El Evangelio según Juan capítulo 5, verso 19, dice la palabra del Señor: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Y mucha gente se confunde con estas escrituras que en varias ocasiones se menciona formas como estas, que el Hijo está mencionando, como en esta ocasión, que lo que hace Él es lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces mucha gente está pensando acá que hay dos personas, una el Padre y otra el Hijo, completamente separadas, lo cual no es cierto. En esta escritura, cuando dice la palabra del Señor que Él es enviado del Padre, esta es una palabra griega que es shalach. Shalach en el idioma original significa que el enviado es igual al que lo envió. Y eso es muy importante recalcarlo, ¿ok? El enviado es igual al que lo envió. Jesús es el mismo Dios que vino en carne. Acuérdese que Dios se encarnó para poner una misión. El Hijo de Dios vino con una misión a este mundo. Gloria al Señor. Nunca se olvide que la Biblia dice, primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Hay un solo Dios, ¿ok? Según Marcos 12:29, Deuteronomio 6:4. Ese único Dios se manifestó en carne. Segunda Corintios 5:19 dice la palabra del Señor: Dios estaba en Cristo. Nunca se olvide de eso. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo Jesús es Dios mismo manifestado en carne. La humanidad es la parte exterior, la divinidad la parte interior. Pero ahí dice que entonces la Escritura, como hombre, el Hijo se sujetaba al Padre. ¿Por qué? Porque la carne es inferior al Espíritu. Eso es importante. Por eso el Padre, Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Lógico. No que una divinidad sea mayor a una otra divinidad más pequeña, sencillamente que Dios, el Espíritu, es mayor que el Hijo de Dios como la carne. Okay. La humanidad siempre va sujeta al Padre. No es un Dios sujetándose a otro Dios, es la manifestación humana de Dios sujetándose al Espíritu divino de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2 dice la palabra del Señor, el verso 6, hablando de Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios. Esta palabra siendo en el original quiere decir que existió originalmente. Esa es la palabra original. Y cuando dice en forma, esta es una palabra griega, morfe, que habla de su completa deidad. Entonces Jesús existía originalmente como la completa deidad, como Dios mismo. Okay. Entonces dice, se despojó a sí mismo, porque era Dios, y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, Dios manifestado en carne.
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Okay. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, porque como Dios, Él es único con el Padre, pero como hombre es una manifestación de el Padre. Pero no son dos personas, amén, es un solo Dios manifestado en carne y su nombre es Jesús. Bueno, importante lo que hemos escuchado aquí de nuestro pastor Jorge Mendizábal, importante para que usted tome nota de lo que él está diciendo aquí en esta conferencia. Debemos nosotros, mis hermanos, mirar que evidentemente Jesús dice en la Escritura que él no hace, mire que esto refuta es al trinitarismo, esto en ninguna parte está en contra de la unicidad de Dios. El hermano Jorge lo ha explicado espectacularmente. Sí, en ninguna parte esto está en contra de la unicidad de Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, mire, este texto está ratificando la unicidad de Dios y niega la Trinidad. Escuche bien, ratifica la unicidad de Dios y niega la Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. No puede, dice aquí, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si son tres personas distintas, coiguales, coeternas, ¿por qué el Hijo no puede hacer nada por sí mismo? Si es Dios, de la misma naturaleza de Dios, una persona divina, coigual, coexistente, ¿por qué no puede hacer nada por sí mismo? ¿Se observa? ¿Sí mira? Entonces esto está refutando a la Trinidad. Está refutando completamente la Trinidad. Esto anula la coigualdad de personas divinas y nos dice lo que es o ratifica lo que es la unicidad. ¿Cómo así? Bueno, el amigo trinitario tiene que mostrar por la Escritura por qué una persona coigual, que es coigual a Dios el Padre, no puede hacer nada por sí mismo. Bueno, aquí estamos hablando como dijo el hermano Jorge Mendizábal, de la sujeción de Jesucristo como humano a Dios. Recordemos que Jesús dice en Juan capítulo 14, dice que el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Y cuando dice eso, está hablando en su humanidad. Sí, está hablando en su humanidad. ¿Por qué? Porque según Job, capítulo 33, verso 12, allí nos dice la Escritura, mayor es Dios que el hombre. Entonces Jesucristo en su humanidad es menor que Dios. Dios es mayor que Él, porque como hombre, Él no es, escúcheme bien, como hombre, Él es hombre. Así lo llamaron los judíos. Cuando enviaron alguaciles para apresarle, ellos regresaron sin él y le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles dijeron, jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. El ciego de nacimiento, cuando fue interrogado por los principales de la sinagoga, les dijo, aquel hombre llamado Jesús hizo lodo y me untó. Entonces Jesucristo como hombre, Dios es mayor que él. Está cumpliendo la Escritura. Ahora, igualmente acá, está hablando de su sujeción como hombre a Dios. Él no podía hacer nada por sí mismo. Pero mire lo que está diciendo aquí. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí viene lo que el hermano Jorge explicó. ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde Jesús está viendo hacer las obras del Padre? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el Padre? Pues Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 14. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Escuche bien. ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús estaba viendo hacer las obras del Padre? ¿Dónde? La Biblia dice, el Padre que mora en mí.
¿No creéis que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no son mías, o no son de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde estaba el Padre cuando hacía esas obras? El Padre moraba en Jesús. Es decir, el Espíritu Eterno estaba en ese cuerpo humano. No indica esto que Jesús estaba viendo como el Padre, y que el Padre aquí al lado y Él acá al otro lado, y como el Padre hacía las obras. No, el Padre que mora en mí. ¿No? Por eso por eso Pablo dice, Dios estaba en Cristo, es decir, el Padre, el Espíritu Eterno estaba en ese cuerpo humano llamado el Cristo. Por eso Jesús habla de esta manera. Él como humano no podía hacer nada, pero las mismas obras hablaban que el Padre era que moraba en él. Y él estaba viendo hacer las obras del Padre. ¿Dónde estaba el Padre? Volvemos a repetir, el Padre estaba en él, en Cristo. Dios estaba en Cristo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y eso, hermano, eso es unicidad total. ¿Por qué? ¿Por qué es unicidad total? Bueno, las palabras de Jesús lo dice aquí, mire, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es unicidad. Dios estaba en Cristo. Dios fue manifestado en carne. Recordemos que las obras que Jesús o que el Padre hacía o que el Padre hace son estas obras. Dice por acá Isaías capítulo 35, Isaías 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estas obras son las que haría el Padre, o las que hacía el Padre. ¿Cuándo las haría el Padre? Por eso Jesús dice también, porque las obras o todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Cuándo haría esto Dios, el Padre? ¿Cuándo lo haría? Cuando viniera Él mismo en persona a salvarnos, cuando fuera visto en gloria. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decíalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Cuando Dios viniese en persona haría todo esto, es decir, Dios manifestado como un ser humano, haría todo esto. Por eso Jesús dice, las obras que hace el Padre, también las hace el Hijo igualmente. La estaba haciendo igual, porque Dios estaba en Cristo, Dios manifestado en carne. ¿Sí mira? No está haciendo que dos eran que hacían obras, no, sino que Dios estaba en ese cuerpo humano. Y vuelvo y repito, esto es unicidad total. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 45, verso 14, cuando usted léalo en la Biblia Septuaginta al español, le dicen a ese hombre, mire lo que le dicen a ese hombre, a este hombre, al Cristo, ciertamente en ti está Dios. Mire lo que le dicen, ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti, ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salva. Ciertamente en ti está Dios. Eso es lo que Jesús dijo, el Padre que mora en mí. ¿Cuál Dios? El Padre. Porque solamente hay un Dios, el Padre. ¿Pero qué dijo él? El que me ve a mí ve al Padre, el que me conoce a mí conoce al Padre. ¿Por qué? Ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Por eso Jesús dice que las obras que el Padre hace, Él también las hace igualmente, porque el Padre estaba en Él. Él es el mismo Dios manifestado en carne. Por eso Él y el Padre son una misma cosa, son uno solo. ¿Ah? Entonces, y estos textos no, ¿cómo decirlo? No están refutando la unicidad de Dios, antes al contrario, la están confirmando. Lo que sí está haciendo o hacen estos textos es refutar por completo cualquier doctrina pluralista. Cualquier doctrina pluralista la está refutando por completo. Bueno, mis hermanos, espero que les haya servido esta conferencia. Espero que ustedes también me ayuden a compartirla. No se olviden, por favor, lleven los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Llamen para pedir sus libros, más 57
318-436-0745. Si están en el exterior, si están aquí en Colombia, 318-436-0745. O si están en Estados Unidos o Canadá, marcan 011-57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. Miren, mis hermanos, tan bonito que es explicar la escritura, ¿no? Ahora, para terminar aquí, cuando Jesús dice eso, pues está confirmando lo que dice la escritura, que Dios estaba en él, el Padre estaba en él, pero que no era Jesús Dios Hijo, que dentro de él tenía Dios el Padre. Está confirmando lo que dice la escritura. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios y no sabíamos, o tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre era el mismo Dios de Israel. Y por eso Juan lo llama el Padre que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Por eso Juan dice que Jesús, Juan capítulo 12, verso 39 al 41, un texto que no me cansaré nunca de explicarlo. Dice Juan que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Recordemos que al que vio Isaías, que vendría él mismo en persona a salvarnos, es a Jehová. Al que vio Isaías que dijo que sería visto, es a Jehová. Al que vio Isaías que dijo que vendría a salvarnos, es a Jehová. Al que vio Isaías que dijo que haría grandes obras cuando estuviera en medio de nosotros, es a Jehová. Y ese Jehová es el Padre, Isaías 63, 16, 64, 8. Isaías, ¿a quién vio? A Jehová, cuando Isaías le dice, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, porque verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas, y el Dios de Israel es Jehová. Y Juan nos está diciendo que Jesús es ese Jehová el que vio Isaías y del cual habló. Por eso lo llama el Padre. Entonces, por eso la Escritura, cuando Jesús dice estas palabras, no está negando la unicidad, antes la está confirmando. Jesús no es un simple hombre, Él es Dios manifestado en carne. Y Dios, habitando ese templo de hombre, ese templo humano, hacía esas grandes obras. Y no las hacía solamente Él, sino que también el Hijo hacía las obras. Porque ese Hijo es Dios mismo manifestado en carne. Y por eso Juan lo llama el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es hora, mi hermano y mi amigo, que tú vengas y conozcas el verdadero Dios. Su nombre, Jesucristo. Te hagas bautizar en su nombre y seas lleno de la plenitud de la deidad. Bueno, mis hermanos, no te olvides darle me gusta a la conferencia, por favor, y ayúdame a compartirla. Dale me gusta. Si nos ves a través de Facebook, tan sencillo. Si no le has dado seguir a la página, dale seguir a la página. Colabóreme en eso. Si no le has dado me gusta, dale me gusta y ayúdame a compartir, mi hermano. Solamente con su ayuda podremos llegar a ese objetivo, millones de personas, volvernos multiplicadores del conocimiento. A través de YouTube, bueno, si no te has suscrito a la página, dale suscribirte. Clica la campanita, clica donde dice todas las notificaciones, le das me gusta a la conferencia, la compartes y me dejas tu comentario. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.